Bueno, ¿me confirman si miran la presentación, profe? Sí, señora. Ok, muy bien. Listo, estudiantes, muy buenas tardes. Recuerden que son ustedes bienvenidos a este encuentro pedagógico que nosotros denominamos CIPAS, que nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia denomina CIPAS. Es nuestra segunda sección de encuentro de nuestra tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Encuentro a cargo, como todos los miércoles, de las tutoras Jamie Lorena Mezquita y Nini Joana Varga, quien les habla. Como siempre, en esos encuentros, pues nosotros lo que pretendemos, ¿cierto?, es lograr los objetivos propuestos en nuestra unidad número 1, como es los objetivos generales, que el general es pues desarrollar ejemplos según la propuesta de la guía de actividades para nuestra tarea 1. Al igual que nuestros objetivos específicos que son encaminados en identificar y aplicar las reglas de la inferencia lógica correspondiente en el día de hoy en nuestro encuentro de los ejercicios 2 y 3. Eso es lo que hoy vamos a encaminarnos en el desarrollo de esos dos ejercicios, tal como tenemos nosotros para nuestra entrega de nuestra tarea. Bueno, estudiantes, algo muy importante como siempre y en todo encuentro y en cada momento en nuestros grupos estamos nosotros resaltando como docentes de ustedes de primera matrícula. No olvidar nuestras fechas de cierre de esta actividad. Nuestra agenda del curso nos indica que a esta fecha solo nos quedan 11 días para la entrega de la tarea. Tener en cuenta que hay que participar en el foro según lo indicado en la guía correspondiente a 4 aportes. Entonces la invitación es no a esperar a la última semana, porque los tutores solo revisaremos los aportes enviados con 3 días de antelación. Es decir, aquí nuestra agenda nos dicen que faltan 11 días, que esa tarea se aperturó, ¿cierto? El 5 de septiembre. Profe Lore, ¿me colabora con los micrófonos? Entonces se aperturó el 5 de septiembre y cierra el 25 de septiembre. Nos quedan 11 días. Por lo tanto, ¿cierto? Los aportes enviados a la fecha 22 de septiembre, es decir, 3 días antes de ese cierre, serán revisados oportunamente. ¿Sí? Después de esa fecha, pues ya se complica un poco más la entrega de esa realimentación, ¿cierto? Oportuna por la cantidad de grupos que cada tutor tiene. Así es que la invitación es, si no ha participado, hacerlo lo más pronto posible. Entonces, es así como nosotros hoy damos esa apertura de este encuentro, indicándoles a ustedes que ya estamos con una alerta, ¿cierto? Que ya estamos en más de la mitad de nuestra entrega, de tiempo de entrega de nuestra actividad número 1, nuestra tarea número 1. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo sobre nuestro ejercicio número 2. Vamos a ir directamente a lo que queremos nosotros identificar el día de hoy, que son las reglas de la inferencia lógica. Pero para ello, estudiantes, y lograr el éxito del desarrollo de este ejercicio, es fundamental conocer sobre las leyes de inferencia. Algunos se estarán preguntando qué es, ¿cierto? Este también tiene que ver mucho con nuestro ejercicio de desarrollo número 3. ¿Qué son esas leyes de inferencia? Esas leyes de inferencia en nuestra lógica nos dice o consisten en una función que toma premisas, ¿sí? Analiza esas premisas y devuelve una conclusión o unas conclusiones válidas. Es lo que nos indica a nosotros esas leyes de inferencia. Aquí traemos a colación algunas, como lo es modus ponendo. Ponens, modus toyendo ponens, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo, silogismo constructivo, adjunción, exportación, simplificación. Aquí podemos ver una cantidad de ellas con las que estamos trabajando. La invitación es que ustedes revisen el anexo número 1 que está junto a la guía de actividades. En ese anexo ustedes van a poder encontrar ejemplos similares y en la última hoja van a encontrar esas leyes de inferencia, ese resumen de leyes con las que estamos trabajando para que no se vayan ustedes a buscar a otras fuentes que de pronto van a encontrar, porque son muchas las que hay, pero que no son necesarias para trabajar en ese momento de nuestra tarea. Entonces ahí ustedes van a encontrar un resumen importante con las que estamos trabajando actualmente en esta tarea y en esta guía. Entonces, aquí
en un ejemplo de explicación con qué quiere decir en esa ley de inferencia modus poniendo, pues nos dice que esa regla de inferencia tiene o cumple unas condiciones. Nos dice que tiene dos premisas, como podemos observar. Premisa 1 nos dice que es P, entonces Q. Podemos observar que tenemos, ¿cierto? Dos proposiciones, ¿cierto? En este momento están enlazadas con un conector lógico condicional. Una de las primeras condiciones es que su primera, ¿cierto? Premisa debe tener un conector lógico condicional, ¿sí? La segunda condición nos dice a nosotros que esa segunda premisa debe tener o contener el antecedente, es decir, de la primera premisa, en este caso, P, para lograr llegar a una conclusión que en este caso sería el consecuente que es Q. Mire cómo podemos observar. Eso nos está indicando cada una de esas leyes de inferencia. Modus oliendo tones, cada una tiene sus condiciones y en este caso también cumple con la premisa número 1. Dice que también tiene que tener un conector lógico condicional, que es el sí, entonces. Que en su segunda premisa nos indica ya que es el consecuente, la negación del consecuente de esa primera premisa. Para llegar a una conclusión, que si negó el consecuente negaría el antecedente, que en este caso sería P, de la primera premisa, que sería su conclusión. Cada una de ellas cumple condiciones diferentes y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a jugar con cada una de ellas para lograr así llegar a conclusiones o a una conclusión válida, que es lo que nos quiere, ¿cierto? Dar a identificar las leyes de inferencia según los argumentos que nos den a nosotros. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy en nuestro ejercicio número 2 y en nuestro ejercicio número 3. Bueno, entonces llegamos al ejercicio, ¿sí? Tenemos 3 expresiones simbólicas que nos dan, tal cual como nos dan en nuestro ejercicio número 2 para resolver en nuestra guía. Nos dice que primero que todo hay que nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión simbólica. Entonces, lo que yo tengo que hacer es revisar cada una de esas leyes y mirar cómo está su estructura y mirar a cuál de ellas cumple y asimismo, pues, poder identificarlas. Tener en cuenta, traigo a colación, nuestra tabla de conectores lógicos, teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene un significado y un nombre lógico, ¿cierto? En ese conector, el y es una conjunción, el o una disyunción, el no, pues es la negación, el sí entonces es el condicional y el sí, solo sí, el bicondicional. Y claramente, pues tener nosotros en ese resumen de leyes de inferencia que tenemos de nuestra guía o en nuestro anexo número 1 a la mano. Entonces, ahora sí, dándole solución a lo que me indican a mí, que debo primero buscar entre esas leyes de inferencia, ¿cierto? Debo de identificar y nombrar a cada una de ellas, dependiendo la expresión que tengo. Me dan 3 expresiones. Para cada una debo hacer lo mismo. Profe, ¿hago solamente para la primera expresión y las demás no? No, son 3 expresiones que nos dan en el ejercicio. Para cada expresión hay que hacer lo mismo, resolver sus ítems solicitados en la guía. El primer ítem es nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión. Entonces, yo tengo aquí, en este caso, a la mano el resumen de reglas de inferencia que me da el anexo número 1. Y aquí tengo mis expresiones. Lo primero que tengo que hacer es mirar la estructura que tiene mi primera expresión. Dice P, entonces Q, ¿cierto? Tiene nuestra primera premisa, tiene, ¿cierto? Un conector lógico condicional. Tiene otra condición que en la segunda premisa tiene la siguiente también un conector lógico condicional. Pero mire que aquí tenemos una nueva proposición que sería R. En la primera dice P, entonces Q. En la segunda dice Q, que estaba en la primera premisa, pero dice entonces R. Tiene una nueva premisa. Para llegar a una conclusión que es P, entonces R, que sería el antecedente de la primera premisa, ¿sí? De la primera premisa y el consecuente de la segunda. Entonces, lo que yo hago es revisar aquí cuál de esta estructura se parece a mis leyes de inferencia dadas. En la primera, modus poniendo ponen. Estudiante, ¿será que se parece a esa primera estructura que yo tengo? Teniendo en cuenta que modus poniendo ponen me dice que en la primera, ¿cierto? En esa primera premisa tengo un conector lógico
entonces se cumple, ¿cierto? Pero en su segunda premisa solamente me dice que tengo el antecedente de la primera y acá tengo una nueva, ¿cierto? Y la conclusión no es igual. No cumpliríamos entonces nosotros para esa ley de inferencia. Revisamos modus tollendo tollens, TT. De igual manera, si se cumple la estructura, si esas dos, ¿cierto? Esas dos premisas que me dan, cumple con ellas. Me dicen la primera que es P entonces Q, muy bien, P entonces Q, pero en la segunda premisa no se cumple, porque aquí lo que está haciendo es negando el consecuente de la primera premisa. Para concluir, la negación del antecedente de la primera premisa, por tanto, tampoco me sirve. Pero revisando silogismo hipotético, ¿será que se cumple para la estructura que tengo? Entonces reviso en su primera premisa que dice P entonces Q, conector lógico condicional, primera condición. En el segundo dice Q entonces R. Y mire mi segunda premisa, Q entonces R. Es decir, que se cumple la estructura que tengo aquí para llegar a una conclusión que sería el antecedente de la primera premisa con el conector lógico condicional con el consecuente de la segunda premisa. Entonces, R. Por lo que podemos observar que sí se cumpliría para esta premisa, ¿cierto? Para esta ley de inferencia que sería el silogismo hipotético. Identificamos y entonces la vamos a nombrar indicando que en mi primera expresión, ¿cierto? Simbólica hace referencia a la ley de inferencia del silogismo hipotético. Eso es lo que tenemos que hacer. Mirar, revisar la estructura de cada una de ellas, a ver cuál es la que más se parece a la que tenemos o la que es igual a la que tenemos. Eso es lo que hay que hacer en ese segundo ejercicio de identificación. Para nuestra segunda estructura podemos observar que en la primera premisa tenemos un conector lógico O. Es la condición que me dice, debe de tener, mire que ya aquí ya no tiene dos premisas, tiene tres premisas, premisa 1, premisa 2 y premisa 3. En premisa 1 con el conector lógico O, en premisa 2 conector lógico condicional, ¿cierto? Entonces, sí, entonces, y en la tercera premisa de igual manera, pero mire la estructura que ella tiene. Al momento de nosotros revisar nuestro resumen de reglas de inferencia, podemos observar que modus oliendo opponens no cumple porque solamente tiene dos premisas. Modus oliendo opponens tampoco cumple porque tiene dos premisas. Silogismo hipotético que nos sirvió para la primera tampoco cumple porque apenas tiene dos premisas y una conclusión. Toliendo opponents me dice que tampoco me cumple, aunque tiene en la primera condición cumple porque tiene un conector lógico O, dice P o Q, pero luego dice que en la segunda solamente niega a Q y bajaría a P. Y esa estructura me dice que son tres premisas, por ende tampoco cumple. Ahora la ley de la junción o la simplificación me dice que solamente tengo a P, tengo a Q y la junto con el conector lógico Y, tampoco cumple. La simplificación, es decir, voy a simplificar, a sacar, a extraer cada una de esas proposiciones que tengo, tampoco me da. La ley de la adición, tampoco, porque antes ella me dice que tengo que adicionar una nueva proposición. En el silogismo disyuntivo podemos observar que, miren, tiene tres premisas, ¿sí? Tiene tres premisas, su estructura, vamos a revisar si se asemeja a ella. Entonces, ¿me colaboran con el micrófono, por favor? Gracias, muy amable. Entonces, al momento de tener nosotros el silogismo disyuntivo, yo reviso si tiene la misma estructura. Profe Nini. Señora. Ya. Ok, ya. Es que creo que tenía un problema ahí con su micrófono. Se escuchaba un eco. No Listo. sé, no es que yo escucho el eco mío por allá en el fondo, es decir, que alguien tiene el micrófono habilitado, así sea en bajo volumen, pero se escucha, mi voz se escucha en el fondo, profe Lorena, revisa, porfa. Listo, no, Bueno, ya está súper bien. ok, bien, gracias. Entonces tenemos al silogismo disyuntivo de ese, entonces tres premisas, cumple, pero vamos a revisar, ¿cierto? Si sus proposiciones son tal como nos está indicando o sus conectores lógicos son tal y cual como tenemos nuestra estructura. Entonces, P o Q cumple, P o Q conector lógico, ¿cierto? De nuestra O. Si recuerdan cómo se llama ese conector lógico O, recuerden que él tiene un nombre que sería la disyunción. Entonces, conector lógico de disyunción cumple
tengo a P y tengo a Q. Luego me dice que P entonces R cumple, P entonces R con el conector lógico condicional, ¿cierto? En mi segunda premisa, muy bien, pero en la tercera premisa me dice que Q, es decir, que sería de la primera premisa, que bajaría Q y luego sigue bajando el consecuente de la segunda premisa, que sería R. Y en este caso podemos observar que no, porque aquí tiene una nueva que sería S, que no estaría en nuestra estructura, ¿cierto? Y su conclusión tiene que ver con, ¿cierto? Con un conector lógico de disyunción, y aquí solamente tenemos una sola, en este caso, proposición como conclusión, es decir, que no nos sirve entonces el silogismo disyuntivo. Pasamos a la simplificación disyuntiva. Observamos nuestra estructura y podemos indicar que en la primera premisa se cumple para el conector lógico de disyunción, luego en la segunda premisa con el conector lógico entonces y habla de P y de R, muy bien, y en la tercera premisa nos dice Q entonces R y tenemos Q entonces R, es decir que tiene la misma estructura porque en ambas está el consecuente, ¿cierto? De esa segunda premisa. Y tenemos como conclusión una sola premisa, en este caso, en una sola proposición, que es R. Como podemos observar, que sería el consecuente que tenemos tanto de la premisa 2 y la premisa 3. Es decir, entonces, que sí se cumple para esa ley de inferencia de la simplificación disyuntiva. Y lo que hago es identificar con el nombre correspondiente. Ya para la última expresión simbólica solamente me dan a P y me dice que en su conclusión está P o Q. Entonces, teniendo en cuenta que algunos, yo creo que ya han leído todo eso sobre las reglas de inferencia que se han indicado, ya deben de saber que cuando tenemos una sola premisa, ¿cierto? En este caso, una sola premisa, en este caso que es P, hay una ley de inferencia que cumple y me dice que con el conector lógico O, que sería la disyunción, yo puedo anexarle, ¿cierto? Otra proposición que no estén en su estructura. Y en este caso, nosotros podemos observar aquí que es la ley de la adición, es decir, le voy a adicionar otra proposición que no está dentro de la estructura. En este caso, solamente se cumple para el conector lógico O, que se llama, ¿cierto?, la disyunción, y es la ley de la adición. Entonces, tengo a P en mi primera premisa, solamente tiene una premisa, en este caso es P, y la conclusión es que yo bajo a P, pero le puedo, ¿cierto?, adicionar solamente con el conector lógico O a otra proposición, y en este caso sería Q, quedando P o Q. Eso se cumpliría para ley de la adición, entonces ahí la identifico. Eso es lo que nos pide el primer ítem a desarrollar para este ejercicio número 2. Ahora nos vamos con el segundo ítem que nos solicitan, que es definir las proposiciones simples, donde nos dicen que cada uno de ustedes, estudiantes, tienen la libertad, ¿sí?, de definirlas, es decir, ustedes mismos la van a construir, pero hay un parámetro muy importante que tiene que ser bajo una descripción basada en un contexto educativo, académico, ¿sí? Todo tiene que ver con la parte académica. Puede usar las mismas, también nos dice ahí muy claramente que puede usar las mismas proposiciones simples para cada una de las tres expresiones simbólicas, teniendo en cuenta que cada una de ellas pues tiene una estructura diferente. Puede utilizar las mismas para ello. Eso mismo, entonces traemos nosotros aquí a colación. Aquí yo identifiqué cada una de ellas. En mi primera estructura está la proposición simple P, Q y R. Entonces identifico a P, a Q y a R. Un computador con un baffle Entonces, para proyectarles un video. ¿me colaboran con los micrófonos, por favor? Listo, mi profe, ya. Sí, señora. Entonces, aquí tenemos a P, tenemos a Q y tenemos a R. P, Q y a R. Entonces, Maite, identifico a P. Recuerden ustedes que esas proposiciones simples tienen que tener un sujeto, un predicado, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saberlas estructurar muy bien y que tenga algo de coherencia. Entonces, en P coloqué Maite es estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNAM. En Q, Maite asiste puntualmente a los encuentros CIPAS del curso Pensamiento Lógico Matemático. En R, Maite entrega sus actividades para tarea 1 al 100%. De igual manera,
esas mismas que yo ya construí, esas proposiciones simples que construí para mi primera estructura, las voy a, ¿cierto? Las voy a trabajar con la segunda estructura, teniendo en cuenta que tiene a P, tiene a Q y tiene a R, son las mismas. Entonces voy a trabajar con las mismas. En la tercera estructura, como solamente teníamos a P y con la ley de la adición tenemos a Q, entonces solamente voy a tomar a P y a Q, teniendo en cuenta pues la estructura que yo ya había identificado, mis proposiciones simples. En este caso solamente queda Maite es estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNDAM y Maite asiste puntualmente a los encuentros CIPAS del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Es decir, que ya cumplí con mi segundo ítem a desarrollar del ejercicio, identificando o definiendo las proposiciones simples para cada una de mis expresiones dadas. En este caso, recordarles que son 3 expresiones que dan para ese ejercicio número 2. Luego me dice en el tercer ítem que debo de construir el lenguaje natural de cada ley de inferencia, ¿cierto? Que está expresado en ese lenguaje simbólico dado. Son 3. Entonces, comienzo con mi primera estructura. P entonces Q, Q entonces R, ¿cierto? Por lo tanto, conclusión, P entonces R. Ya tengo en el caso que ya habíamos hecho las proposiciones simples, ya las tengo identificadas. ¿Qué dicen? La identifiqué a cada uno con un color diferente. ¿Para qué? Para yo asimismo poder dar el reemplazo y hacer ese lenguaje natural, teniendo en cuenta aquí, por eso traía al principio de la colación, que tiene que ver mucho los conectores lógicos. Hay que jugar muy bien con ellos. Entonces, en este caso, tengo a P, entonces Q. Recordarles a ustedes que es el conector lógico condicional. Ese conector lógico condicional me dice a mí sí, entonces. Ese sí siempre va a ir al comienzo del antecedente que me van a dar. En este caso sería P. Va a ir al comienzo de P del antecedente para luego completarlo, ¿cierto? Entonces ya indicarlo y luego seguir con el consecuente. Entonces, en ese momento, en ese orden de ideas, entonces yo le coloco sí, porque es parte del conector lógico. Entonces, P, en este caso Maite es estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNAM. Si Maite es estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNAM, entonces aquí completo mi conector lógico condicional. Entonces, asiste puntualmente a los encuentros CIPAS del curso Pensamiento Lógico Matemático que representa CUM. Vuelvo de nuevo, ¿cierto? Sí. ¿Por qué coloco sí? Porque recuerde que en la siguiente premisa tengo un conector lógico condicional. Entonces, sí, Maite asiste puntualmente a los encuentros CIPAS del curso Pensamiento Lógico Matemático. Entonces, Maite entrega sus actividades para tarea 1 al 100%, que me indica lo que es R. Luego me dice conclusión, ¿cierto? Entonces, como ese conector lógico al momento de indicar esos 3 puntos o la rayita que está aquí, siempre estamos hablando de la conclusión, lo que ya me quiere dar a conocer a mí ese argumento, entonces recuerde que lo puedo enlazar con la palabra por lo tanto. Por lo tanto, sí, ¿por qué coloco sí? Recuerde que tenemos un conector lógico condicional. Si Maite es estudiante de Ingeniería de Sistema en la UNA, entonces, ¿cierto? Entonces, R, en este caso, Maite entrega sus actividades para tarea 1 al 100%. Listo, es decir, que en ese momento yo ya concluiría en este primer ejercicio, en esa primera expresión simbólica, sus proposiciones simples y ya haría o ya hice la construcción de su lenguaje natural según lo solicitado en la expresión simbólica de ella. Para ella ya estaría concluida ahí. En la segunda expresión estaríamos hablando de la siguiente, ¿cierto? Al momento de construir su lenguaje natural, tenemos que ver sus conectores. Tengo los mismos con los que estoy trabajando esas proposiciones simples y lo que voy a hacer es lo siguiente, reemplazar aquí con cada uno de sus conectores lógicos determinados. En este caso, P, en este caso sería el color azul. Entonces, Maite es estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNA, o el conector lógico que hablábamos nosotros anteriormente, que es la disyunción, o en este caso Q, que sería el color verde. Maite asiste puntualmente a los encuentros CIPAS del curso Pensamiento Lógico Matemático, ¿cierto? Aquí terminaríamos nosotros esa proposición y luego sería como la siguiente, que sería la premisa 2, que tiene el conector lógico condicional y por lo tanto se indica
si Maite estudia, es estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNA, entonces Maite entrega sus actividades para tarea 1 al 100%. Pero sigue porque recuerde que tiene 3 premisas. Sigue Q, entonces R. Vuelvo otra vez, como es conector lógico condicional, entonces coloco el sí antes, ¿cierto? En ese antecedente, antes del antecedente que sería Q. Y el Q, pues me está diciendo a mí, ¿cierto? Que me indica que Maite entrega sus actividades en tarea al 100% y ya me está indicando a mí que sería la conclusión, ¿cierto? Completa, que sería R en este caso, y me dice que Maite entrega sus actividades para tarea 1 al 100%. Recuerden que lo tomamos, por lo tanto, ya sería nuestra conclusión. Es así como ya haríamos la construcción de ese segundo lenguaje natural de nuestra segunda expresión. Para la última expresión tendremos, recuerden que solamente vamos a manejar 2 proposiciones simples, las cuales están identificadas con el color azul y el color verde. En este caso, viendo la estructura, pues lo primero sería la de color azul que me dice que es P. Maite es estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNA y ya, como es nuestra conclusión, por lo tanto, ¿cierto? Maite es estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNA, que sería de nuevamente P, o, conector lógico O, Q, en este caso que es el color verde. Maite asiste puntualmente a los encuentros IPAS del curso Pensamiento Lógico Matemático. Así quedaría nuestra lenguaje natural de esa tercera y última expresión simbólica que nos dieron para ese ejercicio número 2. Esos son los ítems, son 3 ítems que ustedes tienen que resolver en ese ejercicio número 2. Identificar primero que todo la ley de inferencia, luego construir las proposiciones simples y luego con esas mismas proposiciones simples que ustedes ya han construido, pues ya ir directamente a la construcción del lenguaje natural, teniendo en cuenta esas proposiciones y sus conectores lógicos indicados en la expresión simbólica, estudiantes. Eso es lo que tienen que hacer en cada uno de esos 3 ítems a desarrollar para ese ejercicio número 2. Ahora vamos, si hay preguntas las haremos al finalizar. Ahora vamos a ver nosotros ese ejemplo de ese ejercicio número 3. Antes estábamos hablando de la identificación y ahora vamos a ver sobre la aplicación de esas reglas de inferencia lógica. Vamos a indicar cómo vamos a aplicar esa ley de inferencia lógica. Entonces, nos dan esa estructura, nos dan un argumento. Nos dicen que a partir del argumento dado, nos dicen que debemos dar respuesta a 3 ítems también. El primero es la conclusión que se identifica en el argumento. En ese segundo ítem es la ley de inferencia que se aplica para probar ese argumento. Y en la tercera nos dice que hay que definir la expresión del argumento en el lenguaje simbólico o formal. Entonces, teniendo en cuenta esos ítems solicitados, también me dan, entonces, vamos directamente al argumento dado. ¿Cuál es el argumento dado que nos dan? En este caso, tenemos nuestro ejemplo y nos dicen, si Lorena madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Y si sale más temprano de su casa, entonces llegará temprano al trabajo. Por lo tanto, nosotros tenemos, profe Lorena, Sí, mi ¿me profe. colabora con Sí. su micrófono, por favor? Ah, ¿es el mío? Ah, ok. Yo estaba buscando el micrófono que estaba activo. Bueno. Entonces, tenemos nosotros aquí esas... Sí No, puedo firmar, profe Lorena, sí pero tenemos otro micrófono activado también. de verdad Sí, es que yo escuchaba un micrófono, pero no lo encuentro. No veo ningún estudiante con el micrófono activo. Sin embargo, por favor, les pido que revisen si tienen los micrófonos habilitados y los apaguen. Ah, ya. María Alejandra, por favor. en el ortodoncia en la moto se desconectó totalmente de la reunión, llegó a la casa Que ya no Alejandra nos colabora por con el favor. micrófono, por favor. Ya, creo no que había ya. internet, No. regresar, duró 5 minutos, volvió y me Natalia Vargas, la que lo tiene María activado. Alejandra, por favor, la reunión. apago el micrófono y vuelves a habilitarlo. Voy a mandar el listado nuevamente para que se inscriban súper rápido. Y yo fue puchado ahí, menos mal que tenía apuntado todo lo que estaban ahí. Por favor, revisa sus Alejandra nos micrófonos que colabora los con el tienen micrófono, por habilitados. favor. Ok. Lisa, mi profe. Muchas gracias. Listo, ok, gracias.
Bueno, entonces el argumento que tenemos en ese momento es, si Lorena madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Y si sale más temprano de su casa, entonces llegará temprano al trabajo. Vamos a ver cuál es su conclusión, cuál es su ley de inferencia aplicada y a qué lenguaje simbólico llegamos. Esos son los ítems A solicitados en nuestra guía para dar solución a ese ejercicio número 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar nosotros esas proposiciones, ¿cierto? Simple que tenemos de ese lenguaje natural dado, ese argumento dado. En ese caso vamos a identificar, a recordar, estudiantes, que nosotros identificamos una proposición simple con una letra del alfabeto minúscula. En este caso siempre concurrimos en P, Q, R, S y T. Entonces en este caso vamos a representar a la primera proposición simple, que es Lorena madruga el lunes. Entonces sería P. ¿Cómo yo sé que hasta ahí va nuestra proposición simple? Porque de ahí ya tenemos un conector lógico. Mire que aquí tenemos el sí, entonces. Recuerden que ese sí va antes del antecedente, al comenzar el antecedente, y luego el entonces para concluir, ¿cierto? O para completar ese conector lógico para luego colocar el consecuente. Entonces, Lorena madruga el lunes, P. Luego dice, sale más temprano. ¿Quién sale más temprano de su casa? Pues estamos hablando nosotros en este caso de Lorena, que sería el sujeto. Entonces, Q sale más temprano de su casa y R, vamos a representar a R como llegará temprano al trabajo, ¿sí? Esas son la identificación de PQR. Solamente tenemos 3 proposiciones simples. Profe, pero es que después de y sí, dice, sale más temprano de su casa. Pues es el mismo, por eso está identificado con color verde, porque es el mismo Q. Sale más temprano de su casa. Al momento de nosotros identificar ya esas proposiciones simples en ese lenguaje natural que nos dieron, pues ya podemos nosotros elaborar las premisas, ¿cierto? De una forma simbólica. En este caso, ya identificamos a P, a Q y a R. Entonces yo digo, Lorena madruga el lunes, sería P, ¿sí? Pero luego dice entonces, hay un conector lógico que es sí, entonces, el conector lógico condicional. Entonces, ¿quién sigue? Q. Dice, sale más temprano de su casa. Ya tengo mi primera premisa. ¿Cómo voy a identificar mi segunda premisa? Pues de la siguiente manera. Luego mi segunda premisa dice, sale más temprano de su casa, que viene a ser de nuevo Q, ¿cierto? Pero luego yo miro que tiene un conector lógico sí. Entonces, de nuevo, por eso estaba el sí antes de sale más temprano de su casa y luego entonces llegará temprano al trabajo, que sería R. Y así como represento a mi segunda premisa. ¿A qué tengo que yo llegar? A la conclusión, que es lo que me están pidiendo a mí, a dar a conocer, ¿cierto? A llegar a él, a evidenciar la conclusión de de ese lenguaje simbólico ya. Podemos observar que tiene dos premisas y tiene una conclusión, porque ya llegamos a su conclusión. Es ahí donde yo vengo a tener en cuenta lo que es el resumen de las leyes de inferencia que le hablaba, que están dentro del anexo número 1 y en todo el material de apoyo que tenemos en nuestro foro de tarea 1 y mirar, ¿cierto? Comenzar a mirar de nuevo otra vez, como hacíamos en ese ejercicio número 2, esa estructura a cuál de mis leyes de inferencia aplica. Entonces, teniendo en cuenta que tengo que llegar a una conclusión, me dice que si aplica para modus poniendo ponen PP. Entonces, miro que sí cumple porque tiene 2 premisas, pero el problema es que en la primera premisa cumple con el conector lógico condicional, pero en la segunda premisa no, porque solamente tiene uno, que es el antecedente de la primera. Y en este caso yo tengo una premisa que está, ¿cierto? Con un conector lógico condicional también. Es decir, que para ella no cumpliría. Entonces vuelvo a seguir con esa misma tarea de revisar con cuál de ellas aplica. Entonces, reviso que tenga dos premisas, perdón, que tenga 2 premisas y una conclusión, pero entre esas 2 premisas, ambas tienen un conector lógico condicional. En este caso, comienzo con modus poniendo tolen, me indica que tampoco cumple. Silogismo hipotético, me dice que tiene apenas primera premisa, entonces Q cumple para la primera premisa. Y en la segunda premisa me dice que está Q, entonces R y está Q, entonces R. Es decir, que sí se cumpliría para ella, teniendo en cuenta que ya tiene una conclusión en este caso,
¿cierto? Que es P, ¿cierto? Entonces ERE, indicando que es el antecedente de la primera premisa con el consecuente de la segunda premisa con su conector lógico condicional que nos indica en ambas premisas. Es decir, que la conclusión que me da a mí es P, entonces ERE. Y llego a la conclusión que me están solicitando en el primer ítem del ejercicio número 3. Aquí identificando y hallando su conclusión según las premisas dadas en el argumento indicado. Identifico silogismo hipotético, reviso y tal cual se cumple para nuestra estructura llegando a esta conclusión. Luego, ¿qué me dicen? Que debo identificar, ya tengo la conclusión que es P, entonces R, y recordarles a ustedes que ya teníamos nosotros esas proposiciones simples y sabemos cuál va a ser entonces la conclusión. Es solamente reemplazar a P y a R, ¿cierto? Con el conector lógico condicional. Entonces P, Lorena madruga el lunes, ¿cierto? Lorena madruga el lunes, pero tiene conector lógico condicional, entonces por eso se coloca el sí y luego el entonces. Si Lorena madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo, que sería R. Llegará temprano al trabajo, que representa a R. Ya tenemos la conclusión, tanto simbólicamente como naturalmente. Ley de inferencia aplicada, silogismo hipotético. Luego me dice lenguaje simbólico, pues es lo que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Lo que ya tenemos aquí, que es lo que nos queda la estructura como tal. P1, P entonces Q, ¿cierto? P2, Q entonces R, por lo tanto, conclusión, P entonces R, ¿cierto? Dándole énfasis que se cumple para silogismo hipotético. Eso es lo que nos piden esos 3 ítems a solucionar en este ejercicio número 3. Ahora sí, preguntas, dudas o inquietudes, apreciados estudiantes, los escucho. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señora, por aquí tenemos a María Alejandra, que tiene la mano levantada, pero le deshabilité el micrófono. Quisiera saber si Sí, aún María. tienen la inquietud. María Alejandra, puedes escribir en el chat. El chat está habilitado porque hay muchos estudiantes que han escrito. Ah, bueno, la estudiante Lice escribió, sin problema. Bueno, Los 3 puntos, ¿qué significa? ya ahí le respondí que hace Dice Lisette. referencia a la Pero bien. conclusión. Ajá, muy bien. A la conclusión, sí, profe, gracias. Bueno, tenemos 34 estudiantes, por favor. ¿Existe alguna inquietud de lo que se ha explicado el día de hoy? Para Sí, que profe, yo burlen. tengo. Claro que sí, te escuchamos. Es que, pues entender si entendí todo, solo no entiendo que por qué aparece en las oraciones primero sí y en otras, pues no, solo empieza desde el nombre. ¿Me escuchan? Sí, señora. Ok, muy bien. Bueno, ¿por qué aparece primero sí? Mira lo que yo le indicaba. Cuando nosotros hablamos de ese conector lógico, mira mi presentación. Sí, señora. Ok, aquí, en este caso, que usted dice que ¿por qué aparece este sí? ¿Cierto? Porque yo le hago énfasis que Sí, sí. aquí entre esas dos premisas, ¿cierto? Entre esas dos proposiciones, en este caso que es P y es R, que ya se forman, son proposiciones simples y al tenerlas con ese conector, enlazarlas con ese conector lógico condicional, se forman proposiciones compuestas, ¿cierto? Ya serían premisas. Entonces, aquí me indica a mí que es condicional y el conector lógico condicional hace referencia a sí. Entonces, el sí siempre se coloca al comienzo del antecedente de esa premisa. En este caso, el antecedente sería P, que en este caso es Lorena madruga el lunes. ¿Sí? Entonces se coloca siempre el sí ahí, cuando solamente hay conectores lógicos condicional. Y luego se coloca el complemento del que es el entonces, haciendo énfasis que estamos cumpliendo nosotros con el conector lógico, y se coloca el consecuente, en este caso que sería la proposición R, lo que tenemos de esa proposición simple R, que sería llegará temprano al trabajo. Ese cumple solamente cuando tenemos ese conector lógico condicional.
¿Es claro o no es claro? Ya cuando tenemos o y no, pues si más adelante en esa misma estructura de esa expresión simbólica tiene, hay que revisar. Igualmente los paréntesis también tienen mucho que ver ahí en esas conexiones que tengamos de premisas y al llegar a la conclusión que nos esté indicando. No sé si te quedó claro. Sí, señora, muchas gracias, ya me quedó claro. Ok. Profe Lorena, ¿pudieron revisar lo de la asistencia? ¿Sí han... No, señora, no lo he compartido. Bueno, vamos a intentarlo. Sin embargo, pues ya Ujú. sabemos que si no pueden diligenciar la asistencia por este medio compartida en el chat, entonces simplemente dejaremos en el grupo Teams el enlace para que tan pronto termine esta reunión, por favor, puedan diligenciar la asistencia ahí. ¿Listo? Entonces ya la voy a compartir. ¿Me confirman, por favor? Yo Sí. Gracias, traté, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Los escucho, por favor. Ya la profe Lorena buenas amablemente noches. envió la asistencia. Sí, buenas noches. Sí, mandaste la asistencia, Juan pero a la José, hora de buenas abrirla noches. no. Diego, buenas noches. ¿No te deja? A la hora de abrir la asistencia no. Hola, hola, sí. ¿Con quién? Tono de mensajes solo no deja empezar. No está habilitado. El enlace está súper bien. El enlace está súper bien. Buenas noches, doctora. No Y el tengo chat, habilitado comentarios. sí, deben de habilitarlo porque, mira, ahí la profe está compartiendo pantalla en ese momento y ella puede mirar ahí el chat, mira. Entonces, en la parte superior derecha, Sí. superior, dice chat, le dan clic ahí y les debe aparecer el chat. Si no sucede esto, como les mencioné hace un momento, compartiremos el enlace en el grupo Teams. ¿Listo? Entonces, no se preocupen. Para que tan pronto termine la reunión, ingresen al grupo y ahí pueden encontrar el enlace y diligenciar la asistencia. Ya ensayé hace un momento el enlace y ahí aparece, abre normal. Si les piden el nombre del CIPAS y todo, por favor lean el mensaje que compartimos con el enlace, que ahí está la información para que lo puedan diligenciar. Bueno, voy a dejar de grabar en este momento. Buenas noches.